Todos los jueves, en la agenda del jueves tenemos el micro legal e informativo con el doctor Mariano Estebañer. Está en el estudio conmigo. Mariano, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Nicole, muy buenos días para toda la audiencia de Radio Integral. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad, con muchas ganas de hacer el micro. Vengo cambiando un poco el tema hoy, pero con muchas ganas. Bien, contanos el tema de hoy. El tema de hoy es más que nada dar una orientación con el tema inmobiliario. ¿Por qué? Porque es muy común que los abogados en los estudios recibamos consultas acerca a la hora de que la gente esté interesada en hacer un boleto de compraventa, de que la gente esté interesada en hacer una escritura, o de que hay algún tipo de fallecimiento y se produce una sucesión, ¿no es cierto? Y al momento de la sucesión haya siempre, o la mayoría de las veces, bienes inmobiliarios relacionados, digamos, con el acervo hereditario. Entonces, siempre recibimos consultas de ese tipo y hay una gran desorientación de la gente en general. ¿De qué hacer? ¿De qué hacer? ¿De qué forma hacer correctamente un negocio? ¿A quién consultar? ¿A quién no? ¿Cuáles son las pautas que hay que seguir? ¿Qué hay cosas que hay que tener en cuenta? Bien, vamos a aclarar primero, o para recordar, qué implica o qué implicaría un negocio inmobiliario. Exactamente. Un negocio inmobiliario es básicamente, lo establece el artículo 1123 del Código Civil. Nicole, es muy sencillo. Un contrato de compraventa es básicamente un acuerdo de partes en lo cual una persona se encarga de transferir un bien y otra persona se encarga de abonar un precio. Sí. En este caso estamos hablando de un inmueble. Esa referencia es la que establece en general el Código Civil, y luego para cada contrato que disponga la venta de un bien se establecen contratos en particulares. Pero para el caso inmobiliario estamos hablando de que una persona quiere la transferencia de un bien inmobiliario y la otra paga un precio. Bueno, eso sería básicamente lo que establece la normativa del Código Civil. Bien, por ejemplo, yo tengo un terrenito que me compré alguna vez y que veo que no lo voy a usar, o quizás estoy necesitando el dinero, yo lo quiero vender, aparece un comprador. Exacto. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de un negocio inmobiliario. Un clásico negocio inmobiliario sería eso. Ahora, el comprador, que es la mayoría de las veces en consulta a nosotros, viene muy desorientado. Dice, tengo dinero o quiero pagar en cuotas, voy a hacer algo así y quiero comprar un terreno. Generalmente tiene en vista o tiene una idea de lo que quiere comprar. Ahora, no sabe bien cuáles son los pasos a seguir para hacer una contratación bien seria, para hacer una contratación legal, digamos, y que no genere ningún inconveniente. Bien. Como cualquier contrato, digamos, vos tenés las partes, tenés el objeto y tenés la causa. En todos los contratos tenemos eso, ¿no es cierto? Bien. Es muy importante, Nicole, que la persona que vaya a contratar, el comprador, el interesado, en primer término, por supuesto, contrate con el titular del bien. Por eso digo, es muy importante que reciban el asesoramiento, ya sea de un abogado, ya sea de un martillero, ya sea de un escribano. Siempre, cuando cualquier persona está tratando de relacionarse para hacer un negocio inmobiliario, consulte con un profesional. Bien. Es fundamental, sea un martillero, sea un abogado o sea un escribano. Esos son los profesionales que saben de inmobiliario y que están en condiciones de asesorar en forma debida. Bien, esto te consulto antes que avancemos. ¿Es siempre de esta manera o, por ejemplo, hay alguna parte que yo puedo saltar? Por ejemplo, cuando hay un intermediario, por ejemplo, una inmobiliaria. Sí, un inmobiliario siempre está dirigida por un martillero y es un profesional que está, por supuesto, totalmente facultado para hacer un... Puede ser esa la vía, o si uno quiere decir, bueno, solamente entre dueño y comprador también. Por supuesto, cuando se manejan de forma particular, es común que se acerquen entre los particulares, ¿no es cierto?, más en ciudades chicas como Maciá, y que luego las personas en conjunto vayan a consultar a su abogado de confianza, a su escribano o a su martillero. Bien, consulta a un profesional siempre. Exactamente, siempre consulta a un profesional. Cuando van a una inmobiliaria siempre los atiende un profesional, un martillero, a su estudio jurídico o en su caso al escribano, que también lo pueden consultar. Bien. Ahora, el consejo siempre es tratar con el particular, digamos, con la persona que es el titular del bien. Porque muchas veces recibimos consulta, no porque tal y tal persona me está queriendo vender y en realidad no es el titular. Es de mi padre. Es de mi padre o es está a nombre de mi abuelo que falleció, no. Es un problema eso. Es un inconveniente, por eso siempre. El profesional va a ahorrar muchos costos y mucho tiempo porque sabe qué cosas asesorar, digamos, sabe qué cuestiones tener en cuenta para realizar un negocio exitoso. Bien. Por eso, primero, consulte con el profesional. En este caso, si van a consultar directamente con el particular, tengan en cuenta quién es el titular del bien. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Sí, ¿a quién está el nombre de la escritura, por ejemplo? Ese sería el titular del bien. ¿Quién es el titular del bien, no es cierto? Y luego, las cuestiones relacionadas con
lo que yo digo, cuando contratan al profesional y ya tienen identificado el bien sobre el cual va a ir el negocio, el profesional siempre les puede asesorar, les puede indicar cuáles son las condiciones del bien, digamos, cómo tiene que estar ese bien para poder hacer el negocio, ¿no es cierto? El martillero, el abogado, el escribano va a pedir un informe de dominio o va a hacer una consulta en el registro de la propiedad del inmueble para saber si ese bien no está embargado, no está inhibido, el titular. Entonces, tener garantías acerca de cómo hacer el negocio. Eso es muy importante. Eso sería el objeto. Eso sería el objeto, ¿no es cierto? Bien, yo voy apuntando, pero yo estoy en clase. Sí, totalmente, totalmente. Y por supuesto, una vez que ya tenemos identificado estas cuestiones, luego, siempre cuando van a hacer la consulta al estudio, nosotros los orientamos acerca de la naturaleza de lo que van a hacer. No es lo mismo que nos consulten para una compra-venta, que nos consulte, por ejemplo, un padre que quiere donar un bien, ¿no es cierto?, a un hijo. A un hijo. O un abuelo que lo quiere donar a un nieto, digamos. Son diferentes tipos de negocios inmobiliarios, en el cual lo primero es una compra-venta y lo segundo es una donación. ¿Cuál es la diferencia? La compra-venta se pacta por un precio y la donación es una liberalidad, o sea, una disposición gratuita. Como un traspaso sería. Un traspaso, exactamente. Por eso nosotros siempre cuando recibimos a la persona interesada en realizar un negocio, la orientamos acerca del tipo de negocio que tiene que realizar. No es lo mismo realizar una compra-venta que realizar una donación. Bien. Eso sería la causa. Esa sería la causa. Viste, pero estoy muy bien, atenta, Nicole, estoy atenta. Muy bien, ya perfectamente. Bien, tenemos partes, objetos y causa. Exactamente. Y luego, que también es muy importante, es realizar todas las consultas al profesional relacionadas con el negocio en particular, con las cuestiones en particular. Es como la letra chica del negocio. Ya cuando estamos orientados acerca de qué queremos comprar, ya sabemos el precio, ya estamos tratando con el titular. Bien, ya se avanzó en todas estas primeras el tipo de negocio que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, con la forma del pago que se va a hacer. Se va a pagar de contado, se va a pagar financiado. Se va a entregar un bien en forma de pago, también eso es común, ¿o no? Eso es común, pero ya nos lleva a otro tipo de negocio. Eso sería si se entrega un bien por otro bien. Un vehículo, por ejemplo. Sí, exactamente. Por un bien, estamos hablando de una permuta. Hay permuta de bienes que le dicen, que es como una compra-venta, pero en vez de pagarse el precio, se entrega otro bien. Es una permuta. Como te decía, en este caso de la letra chica del negocio, siempre tener en cuenta la forma de pago. Se paga de contado, se pagan 2 veces, se paga financiado. Siempre esas cláusulas del negocio, el martillero, el abogado, el escribano, siempre lo tienen que asesorar correctamente y tienen que estar bien redactadas en el boleto de compraventa o en la escritura, la forma de pago. ¿No es cierto? Y también, no solamente es importante establecer las formas de pago que se va a hacer el negocio, sino, Nicole, es fundamental, digo, tener en cuenta el tema de los gastos. El tema de los gastos lo he asesorado una y otra vez porque nosotros tenemos trato continuo con los martilleros. Hay muy buenos martilleros acá en Asia que trabajan. Siempre es muy importante tener en cuenta, muy buenos martilleros, quise decir agrimensores. Bien. ¿Por qué? ¿Qué consideramos gastos? Eso? Exactamente. Los gastos a la hora de transferir un inmueble tienen que ver tanto con el pago de lo que es el certificado de mensura, como también con el tema de los gastos, de lo que se va a gastar de boleto para el profesional que hace el boleto de compra-venta y la escritura para el escribano. Y esos gastos siempre hay que insertarlos en el negocio de forma correcta. ¿Por qué lo digo? Porque puede haber un arreglo de partes, digamos, para ver cómo pagan esos gastos, cómo se los reparten, si lo paga uno, si lo paga el otro. Puede ser que lo paguen mitad y mitad. Siempre hay que insertar bien esas cláusulas, digamos, para tener en cuenta cómo se abona el certificado de mensura, cómo se abona el profesional, cómo se abona la escritura, en qué porcentaje. Entonces, tener muy en cuenta eso. Bien, lo que consideramos gastos entonces serían los honorarios de los profesionales que están involucrados en el trato. Exactamente. Y un punto y aparte también, como un acápite especial, porque venís muy bien, Nicole, con esto. Vengo bien, hoy voy a probar, Hoy sí, mañana me pongo una inmobiliaria. Sí, excelente, muy bien. Sí, es muy importante en cuanto a tener en cuenta con el tema del agrimensor. Un punto y aparte, un acápite especial con referencia a lo que es el negocio, tener en cuenta con la mensura. Porque digo, uno va a comprar un terreno, ¿no es cierto? Habla con el propietario, habla con la inmobiliaria, habla con el profesional, habla con quien tenga que hablar. Bueno,
es fundamental saber bien lo que le están vendiendo. Si uno se compromete a vender un terreno de 10 por 30, cuando hagan la mensura tiene que haber 300 metros cuadrados. Claro. O sea, siempre dejar bien en claro todo lo que son las condiciones catastrales. Todo escrito, todo por escrito. ¿No es cierto? Bueno, estamos comprando un terreno. Bueno, este terreno tiene 300 metros cuadrados. Entonces, se somete a mensura, ¿no es cierto? El agrimensor lo va a medir y efectivamente tiene que haber un terreno de 10 por 30. Es muy importante que no solamente se confíe en la palabra del vendedor, ¿no es cierto? Sino que justamente el agrimensor certifique lo que está vendiendo. Claro. ¿No es cierto? Eso se nota mucho, digamos, con el tema de los terrenos, pero es mucho más importante en las viviendas. Claro. En la vivienda uno no solamente está comprando un terreno, sino que todo lo construido puede tener tanto cubierto, tanto semicubierto, ¿no es cierto? Entonces es fundamental el trabajo del agrimensor para que el negocio, para que el contrato sea exitoso. Bien. Y como decimos, bueno, todo tiene que quedar detallado, todo tiene que quedar escrito, porque si no deja lugar a algún engaña pichanga, digamos, en el medio, ¿no? O a problemas que después cuando se va a hacer la escritura y cuando se tiene que abonar generalmente los saldos, siempre genera como inconvenientes acerca de que no pusiste a ver quién tenía que pagar el escribano, en qué porcentaje. Y ahora yo no lo quiero pagar, entonces pagalo vos. Claro, resulta que me dijiste que vos ibas a pagar el escribano. Y era tanta plata y ahora tengo tanta plata más que pagar. Exactamente, exactamente. Siempre es muy importante asesorarse de forma correcta. Tengamos en cuenta que se va a consultar qué es lo que se está vendiendo. El agrimensor tiene que certificar justamente que lo que le ofrecieron a la parte que va a comprar es lo mismo que se está certificando en la escritura. Se tiene que consultar muy bien por el tema de los gastos, ¿no es cierto? El tema de los gastos es quién paga el agrimensor, quién paga el abogado, quién paga el escribano, qué porcentaje lo hacen. Todo eso se puede pactar. Digamos, no es algo duro, digamos, que se establece porcentaje, sino que todo puede ser materia de negociación. Y también, fundamental, por supuesto, establecer que cuando se establece un pago, establecer claramente en el boleto de compraventa o en la escritura la forma de abonar ese pago. Si es un pago, por ejemplo, se realizó el 50% al momento del boleto, que es muy común, y el otro 50% al momento de la escritura, ¿no es cierto? Entonces, establecer la forma de pago en el instrumento que se negocia. Bien. Bien. Esto, que si bien lo resumimos y anduviste muy bien con la comunicación, esto puede parecer sencillo, ¿no es cierto?, en una charla de radio, pero no. Es sumamente complejo. Lleva tiempo, además, todo esto. Es sumamente complejo, por ahí la gente viene muy apurada para hacer un negocio y no tiene en cuenta que el profesional que lo va a asesorar tiene que tener esos recaudos. Digamos, uno... Claro, porque es para protegerlo, en definitiva. Uno que quiere comprar, la dinámica de los negocios va por otro lado que la dinámica legal. ¿Por qué? Porque si uno tiene que pedir un informe al registro, si bien lo puede pedir inmediatamente, pero van a tardar 48, 72 horas en responderte. Entonces vos no sabés el estado, digamos, de dominio o el estado de inhibición de ese inmueble, del titular. Claro, sí, no es tan así que uno dice, ay, pero si el terreno es de mi cuñado, se lo pago y no qué sé yo, unas cuotas y demás. No, la forma correcta es seguir este procedimiento porque es como se protege, digamos, a las partes. A las partes, y aparte porque nos ha pasado un montón de veces cuando estamos haciendo cualquier tipo de trámite que dicen, no, mira, acá está el impuesto y figura, y miran el impuesto inmobiliario y dicen, no, en ATER figura el nombre de tal persona, y ya piensan que esa persona es el titular. Claro. Esa persona es la persona que está pagando el impuesto, pero no significa que sea el titular dominial. Eso se saca de un informe en el registro de la propiedad. Por eso es muy importante tener en cuenta toda esta orientación, muy importante tener en cuenta todos estos tips, ¿no es cierto?, para que a la hora de que se vaya a hacer un negocio inmobiliario se tenga bien en cuenta todos estos detalles para no malograr, para no perder tiempo, para no perder dinero. Bien. Pero lo principal, Nicole, y lo más importante, siempre, absolutamente siempre, consulten a su profesional de confianza, sea martillero, sea abogado, sea escribano, siempre consulten, porque hay muchas cuestiones que son muy importantes y que por ahí los particulares no la tienen en cuenta a la hora de hacer el negocio. Bien, y es el primer paso además para avanzar en esto. Digo, ya si quiero comprar o si quiero vender, me contacto quizás con la persona y demás, y decís, bueno, voy a consultar a mi abogado, voy a consultar al martillero de confianza o al escribano. Exactamente. Es muy importante, creo que dimos mucha información, pero por ahí la cantidad de consultas que a diario tienen los estudios con estos temas son muy grandes. Y la gente está muy desorientada porque la forma correcta de hacerlo muchas veces es un poco más
lenta de la forma que se da el negocio. Esto no es como ir a comprar un kilo de pan a una panadería. Claro. Esto realmente es un tema muy serio, que lleva mucho dinero y que se trata acerca de bienes muy importantes. Sí. Entonces, tienen que estar bien asesorados, tienen que tener a su profesional de confianza para la correcta orientación y aparte tomarse el tiempo. Bien. Y como decías, siempre que el titular del bien esté disponible, digo que no se trate, por ejemplo, de una sucesión, en ese caso ya es otro tema aparte. Otro tema aparte que lleva más gasto, que demanda más tiempo, porque hay personas que ofrecen, que lo pueden hacer, a ofrecer, me refiero, a inmuebles que no están a nombre de ellos, que están a nombre de una persona fallecida, pero en ese caso el abogado o el escribano tiene que controlar el estado de la sucesión, saber si esa sucesión está en condiciones de escriturarse por tracto abreviado, que se llama, o no, ¿viste? Saber el estado de los titulares de todas las personas que tienen que firmar, porque muchas veces en una sucesión no es solamente una persona, hay varios herederos que tienen que firmar. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones para tener en cuenta, más cuando el inmueble no está a nombre de la persona que lo ofrece. Bien, te hacía esta pregunta porque llega una pregunta que no la entiendo muy bien, pero dice ¿cuándo se debe hacer la sucesión de un bien para vender? No entiendo si pregunta cuándo se debe hacer la sucesión o qué pasa cuando se tiene que hacer la sucesión de un bien para vender. No entiendo bien la pregunta que nos mandan justo por WhatsApp, pero bien, en ese caso se puede ofrecer a la venta un bien que esté en sucesión, sí, pero supuesto. Después se lleva todo este proceso además. Hay diferentes herramientas que lo van a decir bien los escribanos, pero digamos, yo también me recibí de escribano, así que tengo mucha idea con el tema, pero hay que hacer la sucesión para poder disponer de un bien, digamos, que se encuentra dentro del acervo hereditario. O sea, falleció una persona que dejó bienes inmuebles. Los herederos abren la sucesión para poder vender. Seguramente por ahí va la consulta. Ahí va. Ahora, una cosa es abrir la sucesión para poder vender y otra cosa es cuando la sucesión está lo suficientemente avanzada como para poder realizar el negocio. Porque cuando recién se abre la sucesión no se está en condiciones todavía de hacer una escritura, se puede hacer una cesión de derechos hereditarios, pero recién luego de pasadas 2 etapas, cuando ya está aprobado el inventario del avalúo, recién ahí se puede hacer una escritura por tracto abreviado. Entonces mucha gente dice, bueno, ya abrí la sucesión, puedo vender. Claro. Vamos a ver. Calma, porque se tiene que hacer, depende el momento del trámite judicial, se pueden hacer diferentes tipos de negocios. Bien. Así que bueno, la recomendación, como decimos siempre, consultar al profesional de confianza. En este caso de negocios inmobiliarios, abogado, puede ser martillero, puede ser escribano. Exactamente, cualquiera de los 3 profesionales va a brindar un correcto y un excelente asesoramiento en esta materia. Perfecto, buenísimo y se entendió perfecto. Así que gracias, Mariano, por toda esta info. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ya creo que la semana que viene también ando con ganas porque he recibido varias consultas por otros temas y me pidieron también en el estudio que trate un tema en particular, un tema muy de actualidad, que es el tema de derecho del consumidor. Ando con ganas de tratarlo, así que voy a preparar ese tema como para tratar todas las cuestiones que vienen muy problemáticas hoy en día. Con todo y hubo incluso cambios recientes, ¿no? Se están evaluando en relación a los derechos del consumidor. Pero es muy importante más que nada para aquellas personas que tienen... compran en cuotas o que le venden productos que no tienen garantías, digamos, siempre genera, el derecho consumidor genera muchos inconvenientes en la gente que está mal asesorada, en la gente que por ahí no recibe un asesoramiento correcto cuando va a hacer una compra-venta y que después se ve como defraudada. Bueno, bien, muchas cuestiones. Perfecto, el tema para la semana que viene. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Micro Legal Informativo, como todos los jueves, con el doctor Mariano Estegbañer. Son las